La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Bueno, este tema de hoy no escapa a lo que Dios quiere traer a nuestras mentes, a nuestro corazón, a nuestra conducta como mujeres. Y el tema de hoy es vaso frágil. El término vaso frágil aparece en la Escritura en 1 Pedro 3:7. Pablo les dice a los esposos que deben tratar a sus esposas con comprensión, honor, como si fueran un vaso frágil. El texto dice así: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso frágil, como coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La mayoría de los comentaristas coinciden que el vaso frágil se refiere a la diferencia entre el hombre y la mujer, aunque la mujer y el hombre en esencia son igual, pero en personalidad son diferentes, con características diferentes, físicas y emocionales. También la frase vaso frágil lleva la idea de aquello que vale la pena cuidar, proteger, apreciar por su delicadeza. Eso me encantó, porque eso es el amor de Dios hacia nosotras. Cuando encontramos textos como este, donde hay poca referencia en el resto de la Biblia, es necesario sumergirnos en el contexto en que fue escrita esta cita bíblica. O sea, ¿qué significó para las primeras personas que escucharon esta instrucción? Antes no se había enseñado, el apóstol Pablo viene enseñando a los creyentes que se van convirtiendo a los hombres, y es algo totalmente nuevo para ellos, es algo totalmente diferente. En el tiempo de Pablo había tres grandes grupos: los romanos, los griegos y los judíos. Para los romanos, el papel de la mujer se concentraba en procrear, extender la familia. La esposa siempre estaba bajo la tutela del esposo, sin derecho a bienes, y no se le permitía aprender a leer y escribir. Ese era el concepto para los romanos de la mujer. Para los griegos, la mujer tenía un rol secundario en la sociedad, con pocos derechos, no podía heredar tierras. Para los griegos la mujer era un ser impuro, por lo tanto no podía estar a la altura del marido, y sus tareas giraban en torno a cuidar enfermos, las labores de la siembra y cosecha y el cuidado de los rebaños. Para los judíos, la mujer pasaba inadvertida. Las reglas de la buena educación decían que un hombre no podía hablar en público con una mujer. El nacimiento de una niña en una familia no era motivo de festejo como el del varón, porque se aceptaba esa situación de que una niña nacía porque en algún momento iba a ayudar con las responsabilidades del hogar. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué tenemos que ver el contexto? ¿Por qué ver esta situación? ¿Por qué pensar en por qué Pablo le hablaba a este grupo de hombres? Bueno, en primer lugar, porque lo que Pablo les dice a ellos no era lo que ellos vivían. Ellos estaban acostumbrados a un trato hacia la mujer de una forma cultural que se les había enseñado, pero no era lo que Dios quería. Y nosotros tenemos que entender que cuando Dios da un principio en su palabra o cuando Dios enseña una pauta, siempre la Biblia es contracultura. Porque los parámetros de Dios los pone Dios, no los pone la cultura de moda. Entonces, Pablo está poniendo en esta sociedad a los esposos un estándar de vida muy alto, para ellos sumamente extraño.
Los hombres creyentes debían vivir el patrón establecido por Dios y tenían que ofrecer a sus esposas el regalo de amor, viviendo con ellas con sabiduría y respeto. Porque la mujer es completamente igual al hombre en esencia, aunque tienen diferencias biológicas y físicas. Por ejemplo, los hombres tienen una contextura física de 40 y 50% de masa muscular más que la mujer. La mujer tiene un 23, un 30%. De ahí la famosa frase, el sexo débil, que a veces nos cae tan... El sexo débil. Ahora, ¿sabes qué? Esa es una observación biológica, no intelectual. Y a veces las mujeres se ponen a pelear y a defender. Es una observación biológica, somos diferentes en nuestra masa muscular, ¿no? Es más, la primera vez que se menciona esta frase, sexo débil, lo hace Leandro Fernández Moratín en 1790 en una de sus obras de su autoría. Era un escritor de obras teatrales. Y de ahí en más empezó a usar como que un referente, ¿no? Ahora, este es el contexto. Tenemos que entender que Dios les estaba marcando a estas personas algo que ellos no entendían, no sabían, eh, no valoraban. El valor que Dios pone a la mujer en ese momento, en esa sociedad, era totalmente contrario. Y ellos tenían que aprender a vivir con ese valor. Pero necesitamos ver el concepto. ¿Qué quiso transmitir Pablo cuando le da esta instrucción tan precisa a los hombres? En nuestras Biblias, en el capítulo 3 de Primera Pedro, tiene por título Deberes conyugales. Este capítulo provee un esquema básico de lo que es un matrimonio sano. Según el doctor Wilby, Pablo les recuerda a los esposos el cuidado de sus esposas en 4 áreas. Presten atención a esto porque es clave. La primera área es emocional y la frase es dando honor. Esto implica que el esposo debe respetar los sentimientos de la esposa. Puede que no esté de acuerdo con ella en sus ideas, pero respeta y honra el derecho de que ella las comparta. Él espera su aporte en ciertos temas y aún se da cuenta que Dios puede ayudarle en sus decisiones por medio de la sensibilidad y la cautela de su esposa. Mira qué interesante. El área emocional. También el área intelectual. Dice sabiamente. El esposo tiene el reto de aprender a entender a su esposa, prestando atención a sus estados de ánimo, sentimientos, necesidades, temores, para escuchar su corazón y acercarse más a ella. El área física dice vivir con ellas. Esto es mucho más que vivir en la misma casa, porque el matrimonio fundamentalmente es una relación física. Efesios 5:31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Por supuesto que el matrimonio cristiano disfruta de una relación más profunda, porque cuando mi esposo busca a Dios y yo busco a Dios, a medida que nos acercamos a Dios, nos acercamos más el uno al otro. Entonces es un vivir sabio. ¿M? Y entonces Dios va a traer su bendición porque nos amamos y le amamos a Él. Y también la otra área es el área espiritual. Dice, como coherederas de la gracia de vida. Este es el lugar central en la vida de acceso a una relación con Dios. Y ahí el esposo y la esposa tienen la misma igualdad. Además, Pablo agrega una aplicación personal importante al indicar que la eficacia de la oración del esposo quedará determinada por cómo trata a su esposa. Le puso el listón bien alto. Ahora, este concepto que Pablo transmite no es propio, sino que está estrechamente ligado con el ejemplo que Cristo dio en cuanto a su amor por la iglesia. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él puso un modelo y un listón alto de cómo ellos debían amar a sus esposas. Porque no se trata de lo que cada uno sabe o piensa, sino cómo debemos seguir la instrucción de Dios que Él mismo ha puesto. Ahora ustedes me preguntan, ¿por qué tenemos que estudiar el concepto? ¿Por qué nosotros tenemos que escuchar estas 4 bases y estas recomendaciones si es una instrucción para hombres? Porque tristemente, chicas, nos vamos a encontrar acompañando, aconsejando y ayudando a mujeres que han vivido bajo conceptos totalmente equivocados.
Mujeres que en la actualidad y en la sociedad en que vivimos están heridas, afectadas, amargadas, con esposos aún creyentes, no viviendo el concepto de Dios. Y es muy interesante porque para las esposas la instrucción de Dios no cambia, que precisamente está en este mismo capítulo, que es confiar en que Dios va a cambiar a su esposo y respetar a su marido. La instrucción de Dios no ha cambiado para ella. Pero sabes que saber el concepto real de lo que es ser vaso frágil bajo una cabeza en un hogar nos va a ayudar a impedir abusos terribles, psicológicos, físicos, que nos va a tocar encontrarnos y sentarnos con mujeres y decirles, eso no tendría que haber pasado, eso no tendría que haber sido así. Y a la vez, preparar a otras mujeres para decirles, cuidado, cuando hay una distorsión del concepto de Dios, cuando hay un cambio en las formas, en las conductas, pedí ayuda. No te quedes callada en la boca, pedí ayuda. Y conocer el concepto nos va a ayudar a poder ayudar a esas mujeres, porque vamos a tener en claro cuál fue la opinión de Dios con respecto a eso. Ahora, teniendo en claro el contexto y el concepto, nos vamos a concentrar en las características de la mujer brazo frágil, que eso es lo que ustedes estaban esperando, me parece. ¿Qué características, qué conductas tendría una mujer vaso frágil? Porque vaso frágil no habla de algo delicado que yo lo guardo y lo dejo ahí y no lo toco y que nadie se acerque, como el jarrón de la abuela, ¿se acuerdan en la casa? Nadie toque el jarrón de la abuela, que no se puede romper, que no lo tenemos que perder. Bueno, no, no ese es el concepto. El concepto es, en esa actitud de entender que yo soy distinta, que soy más frágil en mis emociones, en mis formas, aún en mis fuerzas, yo puedo desarrollar características hermosas que Dios quiere que tenga como mujer cristiana y que van a traer honra y gloria a su nombre. Entonces me doy el atrevimiento de con la palabra frágil hacer un acróstico y empezar a desarrollar cada una de esas letritas para ver qué características tiene una mujer vaso frágil. La primera de ellas es la F. Una mujer vaso frágil es feliz en su feminidad. Génesis 1:27, cuando Dios crea los dos géneros, también instituye diferentes funciones para cada uno. El diseño del cuerpo y la mente de ambos para que se complementen. Un hombre no necesita actuar como una mujer porque su ADN y todo su ser es masculino. El mundo nos quiere hacer creer que sí, que es posible. Es imposible, es antinatural. Es muy importante para tomar mi lugar satisfecha en Dios, entender que Él me hizo. Soy mujer porque Él quiso que fuera mujer. Y es bárbaro, es espectacular. Job 10:8 dice, tus manos me hicieron y me formaron. Salmo 139:13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Una mujer cristiana que vive entregada al Señor no pone en duda que jamás los propósitos de Dios para su vida es que no sea una buena mujer. Los propósitos de Dios es que sea una mujer plena, que lo disfrute, que sea feliz. La feminidad bíblica no se ajusta al estándar de la feminidad social. La feminidad bíblica hace que una hija de Dios viva su feminidad pleno en todos los sentidos, porque entiende y confía que Él ha sido el diseñador. El Salmo 139:14, tan conocido para nosotros en la versión Reina Valera, en la versión Traducción Viviente, dice, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso y lo sé muy bien. Saber que Dios nos hizo como nos hizo y nos va a usar como nos hizo. Y ser feliz en eso. No dudar y no permitir que la sociedad nos haga levantarnos y defendernos de cosas. No hay nada que defender. Lo que hay que hacer es vivir plenamente en el lugar que Dios nos ha puesto. Entonces, una mujer vaso frágil, en primer lugar, es feliz en su feminidad. En segundo lugar, está rendida a sus propósitos. Dios nos creó con propósitos, sentido y valor.
El primero de ellos, al igual que el hombre, es ser portadores de la misma imagen de Dios. Fuimos creados, no somos un accidente cósmico, ni ocupamos un eslabón en la escala de la evolución. Dios ofrece al hombre y a la mujer la posibilidad de conocerle y tener una relación con él. Hechos 17:28 dice, porque en él vivimos, nos movemos y somos. Para él somos valiosas, somos criaturas que él ha hecho. Y en toda la Biblia vas a encontrar la respuesta de Dios a mujeres que se rindieron a sus propósitos. Vas a encontrar que respondió oraciones como las de Agar, la de Ana, en contextos totalmente difíciles. Dios utilizó mujeres para llevar a cabo sus planes. Cuando Miriam ayuda a proteger a Moisés, era una adolescente que fue involucrada en los planes de Dios. Cuando Rahab ayuda a los espías, era una mujer ajena al pueblo de Dios. Sin embargo, confió en Dios y Dios la usó. María fue elegida para dar a luz al Salvador. Y Jesús mismo dio valor y consideró a las mujeres muy importantes en su ministerio. Eso lo leemos en Lucas 8. ¿Debo yo también, como ellas, buscar cuáles son los propósitos y disponerme a vivirlos? No es que estoy limitada, ni escondida, ni oculta porque soy una mujer y valgo poco. No, no. Dios tiene propósitos hermosos y nos va a usar como nos hizo. Eso es algo que a mí en la cabeza me quedó grabado cuando yo me convertí. Saben que me pasó algo muy interesante. No pensaba contarlo, pero lo voy a contar. Cuando yo me convertí tenía 15 años. Venía de una familia inconversa, con un padre alcohólico, una familia destrozada por el pecado. Claro, yo me convierto y yo era muy observadora. Empiezo a observar a la esposa de mi pastor y yo la observaba cómo ella hablaba, cómo ella se sentaba, cómo era la forma en que hacía las cosas. Y claro, creyendo que eso era la vida cristiana, yo empecé a imitarla a ella, y imitar todo lo que ella hacía. Entonces, si ella se sentaba con las manos así, yo me sentaba con las manos así. Si ella se reía y se tapaba la boca, yo hacía lo mismo. Y un día ella se dio cuenta, era una mujer sabia, una mujer que Dios usó mucho en mi vida. Y me acuerdo que me llamó aparte, me dice, Albita, ven y vamos a hablar. ¿Viste? Me llevó aparte. Me dice, ¿por qué últimamente me he dado cuenta que haces muchas de las cosas que yo hago? ¿Por qué lo haces? Y yo le dije, porque yo quiero crecer, quiero aprender y quiero ser una mujer cristiana como es usted. Para mí es de gran valor y yo quiero hacer lo mismo. Y ella me dijo algo muy importante y me dijo, nunca te olvides que como Dios te hizo, te va a usar. No sabes la mochila que me sacó de encima, porque yo quería ser una mujer valiosa, una mujer cristiana, una mujer de empuje y pensaba que era haciendo lo que ella hacía, lo iba a lograr. No, ella me dijo, no, hay libertad en Cristo. Dios te hizo grandota, te va a usar grandota. Dios te hizo bochinchera, te va a usar bochinchera. Pero me quitó una mochila encima increíble. Entonces yo tengo que ver cómo Dios me hizo a mí y usar esa forma y lo que soy para esos propósitos. Y no tratar de imitar a nadie más. No necesito imitar a nadie más. Y eso fue valiosísimo para mí. Y lo remarco siempre. Entonces la letra R. La letra A. Una mujer vaso frágil es una mujer apegada a la palabra. Salmo 63:8 dice David, Mi alma está pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Salmo 119:25, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Salmo 119:7, afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Salmo 119:154. Defiende mi causa, redímeme, vivifícame según tu palabra. No sabemos cuáles fueron las situaciones que llevaron a David a sentirse en el polvo, afligido, abatido. Lo que sí sabemos es que él tenía bien en claro que se encontraba en una situación en una situación difícil, y lo único que podía hacer era buscar la palabra. La palabra era el que le iba a alimentar, animar, dar vida otra vez y dar fuerzas para continuar. Porque solo ella produce en mí la suficiente fortaleza para hacer la obra de Dios.
Este hombre buscó estar bajo la influencia de la palabra de Dios y sus victorias, a pesar de sus derrotas, fueron porque nunca se apartó de ella. ¿Tuvo victorias David? Muchas. ¿Tuvo derrotas? Muchas y muy graves. Pero la victoria mayor que él tenía era que siempre volvía a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre en nosotras tiene un efecto. No es que la leemos y nos tranquilice, nos hace sentir bien. No, tiene un efecto. Salmo 19 lo muestra muy claro. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El mandamiento de Jehová es recto, que alegra el corazón. Los mandamientos de Jehová son puros, que alumbran los ojos. Siempre hay un efecto cuando yo me acerco a la palabra. Y una mujer vaso frágil es una mujer que busca que ese efecto en su vida esté. Que la palabra siempre produzca en ella un fruto evidente, que los demás lo van a ver, porque ella vive apegada a la palabra. También una mujer vaso frágil, vamos a ver la letra G. Y una mujer vaso frágil es una mujer llena de gracia. Una mujer llena de gracia. En Juan 1:14 dice del Señor Jesús que era un hombre lleno de gracia y de verdad. El escritor Pedro Fuente en su libro Lleno de Gracia dice, la gracia es un elemento natural ajeno al corazón humano. La gracia es el recurso más grande, pero el menos usado en el mundo entero. Qué realidad, qué triste realidad. Jesús mostró un ejemplo de gracia en su vida y esa gracia llenaba todo lo que él hacía. Eso lo hizo muy atractivo hacia los demás. Por eso siempre lo buscaban. La manera de vivir de Jesús siempre estuvo ligada a la gracia, al igual que el trato que él tenía hacia los demás. La gracia es la mejor forma en que nosotros podemos mostrar que conocemos al Dios de gracia. La base de la gracia es la amabilidad y el buen trato. Necesitamos gracia en nuestra vida para muchas cosas. Por ejemplo, para perdonar. Mateo 6, 14 y 15. Cuando nosotros perdonamos a otro, no solo estamos otorgando gracias a la persona que nos ofendió, sino que estamos entendiendo la gracia de Dios hacia nosotros porque Él nos perdonó a nosotros primero. Y la Biblia dice, de la manera que ustedes perdonan a otros, así los perdonará Dios. Y entonces esa gracia va a ser la que yo voy a otorgar a otra persona. Pero la que gana soy yo, porque al darla voy a tener paz, paz con Dios y paz con mis hermanos. Entonces, no solo libero a la persona que me ofende, me libero a mí misma cuando uso de la gracia. También necesitamos gracia para escuchar. Santiago 1:19 dice, prontos para oír. Una persona que quiere mostrar interés en los demás debe escuchar primero. Y para eso debe aprender a guardar silencio. Dejar que el otro tome su tiempo, que te cuente lo que le está pasando. También para poder escuchar como Jesús, como Él lo hizo, tenemos que dejar nuestros intereses de lado. Muchas veces nosotros nos disponemos a escuchar a las personas, pero estamos pensando, ay, porque la persona está hablando y nosotros, la próxima cosa que tengo que hacer, ay, que se está tardando mucho, y yo tenía una entrevista, y yo tenía que ir al médico, y eso no es gracia al escuchar. Estoy distraída, estoy pensando en mí, no en la otra persona. Y la gracia tiene la distinción de que es algo que se da, no que se guarda. Siempre la gracia se tiene que dar a otro. Mateo 18 dice, de gracias recibid, de gracias dar. Y es un deber para nosotras, estar viviendo una vida de gracia. Hace años atrás estaba en la Escuela Cristiana Misionera enseñando Biblia en una clase de adolescentes. Y me acuerdo que había un alumno que era terrible, Facundo. Se portaba muy mal en la clase de Biblia, no quería saber nada, molestaba a los chicos, me molestaba a mí. Entonces un día cuando terminamos la clase, digo, vení Facundo, quédate que quiero hablar con vos. Y lo senté. Y le dije, mira, vos sabés que yo me esfuerzo, que yo te quiero, que te quiero ayudar, pero me parece que vos no te estás dando cuenta de algo.
que acá tenés una persona que quiere escucharte y saber qué te está pasando. No sé con cuántas personas contás que se han sentado con vos y te han dicho que te quieren escuchar y saber cómo estás, pero yo quiero decirte que yo estoy acá para ayudarte y que noto que necesitas ayuda. Cuando vos quieras, venís y hablamos. Ustedes no saben el vuelco que hizo ese muchacho en la clase. Cambió totalmente. Al otro día era otro. Venía y me miraba como diciendo, a ver si me va a llamar de nuevo. Y me acuerdo que me tuve que tomar mis tiempos con él. Pues gracias a Dios él recibió al Señor, él salió de la escuela bien, pero darle a una persona la gracia de decir, estoy acá para escucharte. ¿Necesitas a alguien que te escuche? Acá estoy. Contá conmigo. No pasa eso todos los días en la sociedad. En una sociedad tan egoísta como la que vivimos, cada uno está en lo suyo y no está ocupado en otro. Ese fue un distintivo del Señor Jesús. Él escuchaba a otro, gastaba tiempo, esperaba, tenía paciencia. Pero también la gracia es necesaria para no condenar. En Juan 8, cuando traen a la mujer sorprendida en adulterio, mientras todos estaban con la piedra en la mano listos para condenarla y apedrearla, que era lo que la ley decía, Jesús no solo no lo hace, sino que le dice, ni yo te condeno. Si había una persona en ese lugar que podía condenarla, era el Señor. Sin embargo, usó de gracia y le dio otra oportunidad. Y yo me preguntaba, ¿quiero saber si yo soy una mujer de gracia? Me tengo que preguntar, ¿cuántas veces estoy dispuesta a dar una segunda oportunidad a alguien que me ofende, a alguien que ha hecho las cosas mal, a alguien que ha decidido vivir lejos de Dios? ¿Cuántas veces estoy dispuesta a dar una segunda oportunidad? Eso va a marcar la cantidad de gracia que yo tengo con los demás. Mujeres de gracia, porque la hemos recibido, porque la conocemos y porque la tenemos que compartir. La letra I, otra característica importante y es muy necesaria en la vida cristiana, es que una mujer vaso frágil es una mujer íntegra. Salmo 119:80 dice, sea mi corazón íntegro en tus estatutos. La integridad debe ser el deseo de todo creyente. Los sinónimos de integridad son rectitud, honradez, honestidad, lealtad. La integridad es la capacidad de comportarte de manera coherente a los principios y valores que tenemos, que son los que me ayudan a tener una manera de vivir justa. La integridad se decide. Salmo 26:11 dice, mas yo andaré en mi integridad. Salmo 41:12. En cuanto a mí, mi integridad me ha sustentado. Y esa palabra sustentar es, me ha dirigido, me ha conducido. Proverbios 27. Camina en su integridad de justo. La integridad en la vida de quien ha sido justificado por los méritos de Cristo no es un evento al azar, es un cuidado permanente. Y en dos aspectos. Integridad para con Dios. Mi corazón, mi conciencia, mi vida está limpia porque yo quiero agradar a Dios y ser limpia e íntegra delante de Él. Pero también con los demás. Mi integridad para con los demás, un testimonio. Qué triste es cuando encontramos creyentes que no están dando buen testimonio porque están haciendo las cosas frente a otras personas de manera errada y no hay integridad y hace muy mal al Evangelio y a la palabra de Dios. Mi temor al Señor debe ser evidente y debe estar sostenido por mi integridad. No hay otra manera. Pero también la letra L. Llegamos a la última letra de frágil. Y para esta letra quiero que me acompañen a Lucas 1:74. Este es un texto que usamos muchos años en nuestra tarjeta de oración, cuando compartíamos como misioneros. Me impactó muchos años y me encantó. Lucas 1:74 y 75 dice, que librados de nuestros enemigos, sin temor les sirvamos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. La traducción viviente dice,
Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor y en santidad y justicia mientras vivamos. Fuimos rescatadas del pecado que nos separaba de Dios. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios tiene planes y propósitos para cada una de nosotras, Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas creadas en Cristo Jesús para buenas obras. Después de todo esto que Dios ha hecho, ¿cómo no voy a servirle con gratitud? Somos parte de la familia de Dios. Él nos ha puesto en su familia. Efesios 2:19 dice así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces necesitamos servirle. Y el campo de acción, chicas, para nosotras como mujeres vaso frágil, es súper amplio. Podemos servir en lo público y en lo privado. Podemos servir en casa y en la iglesia. Podemos servir con los salvos y con los inconversos. Alguien lo dijo así: el secreto del servicio genuino es ser absolutamente fiel donde quiera que Dios te coloque. Lo repito, el secreto del servicio genuino es ser absolutamente fiel donde quiera que Dios te coloque. ¿Sos una ama de casa? Sé fiel a Dios en tu hogar. ¿Sos una empleada? Sé fiel y sirve a Dios con óptimo desempeño. ¿Sos una profesional? Sé fiel y sirve a Dios con tus capacidades y el conocimiento que has adquirido. ¿Sos una abuela? Sé fiel y usa todos tus años de sabiduría para influenciar la vida de tus nietos y dejar un legado en ellos. Las oportunidades son enormes, chicas. Ser vaso frágil no nos limita para nada. Al contrario, nos coloca en un lugar de privilegio, con nuestra sensibilidad, con nuestra delicadeza, con la forma en que Dios nos creó para ser usados por Él. Busquemos Hebreos 12:28. Y con esto termino. Dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Estamos libres para servir. ¿Y qué mejor manera de empezar el año que considerando esta verdad? Mujeres vasos frágiles, creadas por Dios, usadas por Dios, valiosas para Él y libres para servirle. No tenemos ningún impedimento, no tenemos ninguna cosa que nos limite. Si lo obtenemos es porque tal vez estamos desenfocadas de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero que la palabra de Dios nos desafíe con estas cualidades y estas características a buscar honrar a Dios en nuestro rol de mujer vaso frágil. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo, por lo que podemos considerar de tu consejo, Señor, tu concepto valioso, amoroso de nosotros como mujeres vasos frágiles. También aprender, Señor, a poder ayudar a quienes no están en una situación óptima hoy día, pero que podamos, Señor, entender su necesidad y acompañarles en su situación hasta esperar ver la mano de Dios obrar la vida de sus hogares. Ayúdanos, Señor, a desarrollar esos propósitos y deseos tuyos por los cuales nos formaste y deseas que te sirvamos y te honremos. Que no desperdiciemos, Señor, toda nuestra sensibilidad, nuestra objetividad como mujeres, usarla, Señor, para tu gloria, para el desarrollo de otros y alabanza de tu nombre. Ayúdanos en este día a recordar y en este año que tú nos creaste y nos vas a usar como necesitas. Y te alabamos, Señor, porque es tan bueno, tan maravilloso, nos has dado un lugar de privilegio en tu servicio, en tu obra, en nuestros hogares, como mujeres. Y así, Señor, queremos agradecerte, decirte que te amamos y que estamos felices de lo que tú haces con nosotros. Gracias por este día, por este tiempo hermoso con estas hermanas. En nombre de Jesús, amén.